Bueno, a ver, nosotros estábamos dejando el pasado lunes 4, nos estábamos retirando de Carlos Paz, de Córdoba, estábamos emprendiendo un largo viaje por ruta, en principio hasta Posadas, la capital de Misiones, ahí donde seguía el otro evento del que participamos. No pudimos, entre una cosa y otra, no pudimos de alguna u otra manera compartir con ustedes la presencia del queridísimo Tete Romero, autor realmente impresionante, periodista, académico, bueno, hasta, bueno, el año pasado se desempeñó durante un largo periodo como ministro de las culturas, así se llama, lo que vendría a equivaler a un ministerio de cultura de una provincia, en este caso la provincia del Chaco, justamente en Resistencia. Habíamos estado con él el año pasado en una feria realmente muy, muy bonita que tienen ahí en esa ciudad. Se presentó entre la llegada de él y la ida mía, que fue justamente ese lunes 4, dio apenas para que de alguna u otra forma pudiéramos conversar fuera de los horarios de emisión del Tungelé entre las 4 y las 6 de la tarde, desde el cual, bueno, mientras estuvimos allá, hicimos programas, como ustedes recordarán, jueves, viernes y también lunes. Esos 3 días transmitimos en directo desde la feria de Carlos Paz, la feria internacional. Pero bueno, aprovechamos un poco un intermedio entre la llegada de TT y la salida mía de ahí de Carlos Paz para charlar un poquito a propósito de su obra sobre la masacre de Napalpí, que bueno, que está siendo presentada en muchos lugares de la República Argentina, está teniendo un suceso, un hecho realmente lamentable. Hay muchas maneras de abordarlo. También es una especie de genocidio terrible, y bueno, que pasó mucho tiempo en que se investigara, y hay una investigación muy, muy a fondo. Es un libro muy grande. Nos vinimos con el libro y nos vinimos con esta charla con Tete Romero, que es la que pasamos a compartir con ustedes a partir de ahora. Bueno, estos encuentros de la ruta de la patria grande, que nos provocan gran felicidad. El cruce de caminos con Tete Romero se está haciendo una costumbre. Últimamente hemos charlado mucho, por suerte. Cuando cada uno está en su lugar de actividad central, siempre aparece alguna línea telefónica para compartir una charla en el Tungelé, en Montevideo. Pero cuando no es así, también se está dando seguido. Así, haciendo un repaso rápido de memoria, en los últimos 2 años, por ejemplo, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ahí armamos una mesa con Solans, una tremenda tertulia, una cosa fantástica. La Feria del Chaco, esa feria realmente extraordinaria, yo no me canso de elogiarla como una de las mejores, sin lugar a ningún tipo de duda, de todas las que hay en Argentina. Los aplausos siempre se los lleva la Rural en Palermo, pero los que no conocen la Feria del Chaco del Libro no saben lo que se pierde, realmente. Bueno, Tete, fantástico, acá estamos de vuelta ahora en la Feria Internacional de Carlos Paz, Qué maravilla que haya una feria que nos permita pegarnos otro abrazo. Gracias, querido Nelson, y a toda tu audiencia. Efectivamente, mencionabas Buenos Aires, Resistencia, Villa Carlos Paz, Montevideo, qué hermosos puentes, y siempre nos unen las pasiones de lo que escribimos, ¿no?
tanto a través de la historia como de la ficción. Sí. No, y lo otro que creo que te lo dije antes ya, te lo reiteré ahora antes de empezar a grabar, esa maravilla de producción, es decir, siguen apareciendo libros tuyos, no de 100 páginas, yo qué sé, sino de 400, el disparate ese que hiciste de un volumen de 800 páginas, con toda la historia del Chaco, es decir, uno se pone a pensar que el tipo está todo el día escribiendo, desde que se levanta hasta que se acuesta, no, porque los que sabemos de lo que genera una investigación y después escribirla, bueno, seleccionar los temas, es una cosa, pero bueno, es admirable, ¿no? Hay una canción de Fernando Cabrera en Uruguay que se llama Yo quería ser como vos. Vos sabés que yo admiro mucho a Ricardo Piglia y hay algo para responderte, respiración artificial. En tiempos sobre todo de crisis y de angustia, vivimos en tiempos de crisis y de angustia. Para mí la escritura es respiración artificial. Vos sabés que yo tengo una disciplina de horarios de escritura que puede ser muy temprano o puede ser muy tarde, no menos de 2 horas para arrancar y no menos de 2 horas para cerrar, que a veces son de escritura y de lectura. Y es una disciplina que al principio fue disciplina y hoy es una necesidad, te diría, fisiológica. En el caso de este libro, Napalpí, el crimen por la tierra, a mí, y cuyo subtítulo es Genocidio y Terricidio, me parecía que hay un momento en la investigación histórica donde se puede clausurar o abrir una investigación. Cuando a los indígenas se los trata como víctimas y se hace el hincapié en las torturas, en las vejaciones, bueno, lo que sucedió también con las dictaduras militares, llega un momento que en la capacidad de recepción de los lectores o de quienes están escuchando, viendo, aparece como una frase rótulo, ya está, esto es lo que necesitaba saber, no quiero saber más nada. Es decir, lejos de comprender la historia, se cancela la posibilidad y el deseo de investigación. Y para mí eso significaba Napalpí. Por eso hace 20 años más o menos que con un conjunto de investigadores, algunos indígenas como Juan Chico, otro tu amigo y común amigo Pedro Solans, empezamos como tarea colectiva a plantear Napalpí explica el Chaco y también la Argentina. Sarmiento plantea, vamos a parafrasear mal a Sarmiento. Sarmiento dice en su Facundo, el mal que aqueja a la República Argentina es el desierto, la corroe, la cerca por todas partes. Nosotros vamos a decir, el mal que corroe a la Argentina es el latifundio. ¿Por qué? La historia es una gran caja de herramientas que solamente tiene sentido utilizar esas herramientas si desde el pasado vas a explicar el presente, ¿no? Y para mí hay 2 conceptos que permiten explicar la historia como proceso, no como foto, por ejemplo, de la masacre 19 de julio de 1924. Esos conceptos o categorías que te permiten mover las piezas de la caja de herramientas son genocidio y terricidio. Uno, delito de lesa humanidad, otro delito de lesa naturaleza. Vamos a explicar ahora. Hablan de ecocidio también. Claro. Terricidio significa, hoy aceptado, es el conjunto de ecocidio, daño sistemático a la naturaleza vía extractivismo, epistemicidio, destrucción de los saberes de una cultura, ¿sí? Y su pérdida genera un culturicidio, y genocidio. Veamos esto. Las mal llamadas campañas al desierto del sur y del norte pueden y deben ser explicadas así, como crímenes por la tierra. 11 millones de hectáreas, dice el gran Osvaldo Bayer, de toda la Patagonia, fueron a parar al término de la campaña al desierto del sur para 290 familias. 2,5 millones simplemente para los Martínez de Hoz.
A los 15 años de producido ese genocidio y terricidio, el 60% de esas tierras habían sido vendidas a súbditos de la corona británica. ¿Por qué hubo más exterminio en el sur que en el norte? Porque para criar ovejas, la lana de oveja era muy codiciada, se requería muy poca mano de obra. Por eso se llevaron además de los 14.000 asesinados, se llevaron 18.000 indígenas a la isla Martín García, cerca de Montevideo, y luego se los repartieron, no los querían en la Patagonia. Ahora vamos al Chaco, el territorio nacional del Chaco, que incluía Chaco y Formosa. 5.600.000 hectáreas para 112 adjudicatarios privados. Ahora vamos a plantear qué pasaba con los inmigrantes. Los inmigrantes en sus 3 primeras décadas llegaron 3 millones a la Argentina. Solamente 75.000 fueron propietarios. La última campaña militar al Chaco fue en 1911. Empezó en 1884, 1911. 1911 se crea la reducción de Napalpí, campo de concentración. 8.000 indígenas prisioneros, pero a ninguno lo mandaron a la isla Martín García, porque lo necesitaban como mano de obra esclava o semiesclava para 2 clases de trabajo que requieren mucha mano de obra, no como criar lana y no como criar oveja. Cultivo del algodón y el trabajo en los obrajes. Da una sensación de algo hondamente planificado, férreamente planificado, no se fue dando porque sí. Exactamente. Así como lo planteás. Vos sabés que una de las cosas más importantes es leer los informes de los propios protagonistas. Benjamín Victorica, ministro de Guerra y de Marina de Julio Argentino Roca, encabezó la campaña de pacificación del indígena chaqueño. En el año 1885 decía, como resultado, escribiendo la Roca, como resultado de esta campaña, hemos dotado a el territorio nacional del Chaco de bravos brazos indígenas para la cosecha del algodón y para los obrajes. Claramente tenían distinguido además que esos eran los Guaycurú, los Com y los Mocoy, porque el Chaco había sido indómito, no había podido penetrar ni el español ni el Estado argentino hasta 1885. Los Guaycurú, sus caciques, sus líderes, hasta hace relativamente poco tiempo se jactaban de que nunca fueron vencidos. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con esos 8.000 indígenas prisioneros? Y acá está la planificación. Se crean 4 reducciones, 3 en Formosa y 1 en Chaco. ¿En qué tierras? En las más fértiles. En el Chaco, en el caso de Napalpí, bien centro chaqueño, cerca de Sespeña, que luego sería la cuna del oro blanco, del algodón. En Formosa, en las tierras más fértiles, cercanas a lagunas o esteros. En el caso de la creación de la reducción de Napalpí, insisto, campo de concentración, 1.500 de esos indígenas van a parar allí. Tenían horarios como en todo campo de concentración, brazalete blanco que lo distinguía del chúcaro, indomable, por eso no podían ser tocados. Nicolás Íñigo Carrera, que hace la historia de la economía del algodón, demuestra tan importante fue la reducción de Napalpí que entre 1911 y 1924, como producto de las necesidades del algodón, el Chaco triplica su población. Entre 1911 y 24 no figuraba como productor algodonero nacional y ya para 1923 era el primer productor algodonero nacional. Por eso se produce lo que se produce en 1924. Pero no fueron víctimas, fueron sujetos históricos que protagonizaron la primera huelga agraria indígena en América Latina. ¿Por qué? Porque el gobernador, a instancias de las sociedades rurales y cámaras de comercio del centro chaqueño, prohibió que los indígenas abandonaran el territorio nacional del Chaco en abril de 1924. ¿Por qué prohibió?
porque como ya era primer productor algodonero, se los necesitaba todo el año para distintas tareas. Hasta el 23, cuando no cosechaban algodón, se iban al Tucumán, a Jujuy, para la zafra. Estamos hablando de esclavitud. Estamos hablando de esclavitud. Y para corroborar esto, le pagaban mal, pero en pesos en la zafra. En cambio, en la reducción de Napalpí le pagaban en vales que tenían que canjearlo en las proveedurías o despensas de la reducción. Vos sabés que ahora lo que era el edificio de la administración es un sitio de memoria y un equipo del Instituto de Cultura está chequeando todos los registros contables, donde aparece la cantidad de horas que tenía que trabajar, cómo producían, y ahí podés ver con mucha claridad que a partir de 1924 los necesitaban todo el año, pero además protestaban por otra cosa, porque mientras al colono, inmigrante o criollo se le pagaban 100% por lo que cosechaba, al indígena se le descontaba un 35%. 25% le descontaban para mantenimiento de la reducción y un 10% para el flete, de modo que no solamente lo explotaban, en la proveeduría canjeaba los vales donde siempre terminaba perdiendo, por lo tanto debía. ¿Y cómo saldaba la deuda? Trabajando más horas. Por eso la expectativa de vida en la reducción no superaba los 35 años. Esto dicho por Perrando, un gran sanitarista chaqueño, y además Alfredo Palacios, como diputado nacional, visitó varias veces la reducción Napalpí y decía que él visitó todos los lugares de trabajo donde estaban obreros y campesinos. Nunca vio semejante trato aberrante e inhumano. Así las cosas, se llega a esta huelga. Y acá vamos a chequear cómo cubrió el periodismo sobre todo eso. Te iba a preguntar, en su momento, aparte que estalla la huelga, ellos mismos, nada podemos esperar que no sean nosotros mismos, decía Artigas, ¿no? Medio como que ahí aparece, se enteran, pero nadie se interesó por investigar, dar a conocer algo, la situación, porque aparece como una cosa muy novedosa a partir de ahora del trabajo de ustedes, de este equipo. Acá está también cómo se conquistó la impunidad. En 1924 hay dos clases de medio. El Heraldo del Chaco, de origen socialista, que tiene que llamarse Heraldo del Norte, porque amenazado de muerte sus periodistas y director tienen que cambiarse a Corrientes para seguir publicando. Y al año de la masacre saca un número de 60 páginas con testimonios que son invaluables y están en el archivo histórico del Chaco. Quienes no quisieron leer es porque no quisieron leer. Ahora bien, el diario oficialista La Voz del Chaco dice hasta el 17 de mayo que hay una entrevista del gobernador Fernando Centeno con los huelguistas. Son huelguistas, el gobernador se compromete ante Nación, porque la reducción era nacional, a hacer las gestiones para que no se le quite el 35% de lo cosechado. Este año ya está perdido, pero el otro año van a poder circular por el territorio. Se compromete, lo dice, lo firma, está en la tapa del 17 de mayo del 24. Los indígenas le creen, levantan la huelga durante un mes. Al mes, cuando ven que nada se ha cumplido, retoman la huelga. Pero ya el diario los muestra como infiltrados, agitadores, y empiezan a inocular el odio y la psicosis social, como dice Pedro Solans, psicosis social en la población. Agitan el fantasma del malón, que nunca había habido en el Chaco. Lo agitan de tal manera... Pero estaba en la cultura, chao. Era muy fácil acudir a eso, ya está, iba a funcionar. O sea que a mí me tocó testificar en el juicio de la verdad sobre el rol del periodismo. ¿Cuál era el modus operandi? En las tapas, durante días y días, 4 semanas, saquearon la hacienda de fulano, familia descuartizada, violación, bla, bla. Siempre el modus operandi a la semana era, en una página perdida,
no se pudo corroborar la veracidad de las denuncias. Pero no lo presentaste como denuncia, sino como hecho consumado. Pero era común en la época. Era común a la época. ¿Qué generó esto? Lo reconstruimos tanto en el libro de Pedro como en el mío, que familias enteras se trasladaban, se mudaban por temor. Las cámaras de comercio pedían a las autoridades que los armaran para ayudar a proteger a sus familias. Tal psicosis generó además que en los medios nacionales, La Razón y la prensa en especial, La Nación también, y en los propios aparecía como un Chaco bifronte. Chaco, tierra de promisoria, las tierras están esperando para la inversión, pero no hay seguridad, el fantasma del malón, y empieza a aparecer una palabra tremenda, una frase tremenda: es necesario encontrar una solución final, la solución final al problema del indio. 19 de julio del Aeroclub de Resistencia sale un avión biplano. Tenemos las fotos que se encontró en el Instituto Iberoamericano de Berlín, porque un naturalista alemán, Lehmann Nietzsche, se carteaba con un chaqueño, Enrique Lynch Arribalza, que había sido primer director de la reducción. Las fotos de ese avión biplano B-2, comandado por un irlandés, Browning, y un copiloto criollo, Esquivel, llegan al sitio donde acampan 800 huelguistas, arrojan caramelos dulces. Los niños son los primeros que salen al encuentro de eso, nunca habían visto un avión, las mujeres detrás de ellos. Segundo acto, el avión biplano arroja bombas incendiarias, ya la población se dispersa y una formación de 130 policías de la Guardia Territoriana más 35, 40 civiles armados de Machagay, Saizpeña y Quitilipi, durante una hora arrojan sus proyectiles, matan entre 450 y 500 personas, y durante 2 meses, como lo denuncia el diputado nacional socialista Francisco Pérez Seildois en la sesión histórica del 4 de septiembre de 1924, que está en el diario de sesiones, persiguen durante 2 meses porque el objetivo es liquidar a todo testigo. ¿Hay una causa? Sí, la causa 910/1924, que había sido eliminada del Archivo Superior Tribunal de Justicia. Una investigación en la década del 90 es revelada por una señora, una tal Lucrecia Morgan. Soy descendiente de funcionarios judiciales. A mi madre le dijeron en algún momento, a mi abuela, que eliminara esto. Y se lo trajo a su casa porque en algún momento esto va a salir a la luz. ¿Y por qué se había sido ocultada esa investigación? Primero, porque se cambia de juez para buscar a alguien adicto. El fiscal le reclama al juez: usted está haciendo testificar a policías y a gente de la dirección de la administración, necesitamos indígenas. Además, dice que eran 800 armados, no hubo un solo herido, un solo muerto entre las fuerzas policiales, tampoco hubo prisionero. Destino del fiscal: premiado como juez en Entre Ríos, en Paraná. El nuevo fiscal cierra la causa. La solución final, que además la anuncian, ¿no?, públicamente, ¿de qué ámbito sale? ¿Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior? ¿Cuál es el ámbito estatal de este terrorismo de Estado? Hay una confluencia entre el gerente de la Forestal, Mr. Stray, hay una confluencia entre el gerente, estamos hablando de 2 intereses ingleses, del ingenio azucarero del Chaco Austral, los hermanos irlandeses Hardy. Hay una confluencia entre el gobierno y los intereses de inversiones de tierras. El indígena necesitaba particularmente
el último escarmiento. Se viene discutiendo en ese momento que al único que respeta es al ejército y que el problema del indio no está terminado porque no terminó de agachar la cabeza, sigue siendo chúcaro. La última campaña había sido en 1911, la Guerra del Chaco fue firmada por Sarmiento 1870, Hipólito Yrigoyen firma el 31 de diciembre de 1917 el final de la guerra, pero formalmente hasta 1924, te diría 1933, planteaban: no podemos sujetar al indio chaqueño. Yo te diría que una confluencia del Estado Nacional, porque todos los gobernadores del territorio nacional eran elegidos por Buenos Aires, no tenía representación en el Chaco, y los intereses terratenientes del latifundio. Acordate, con el pretexto de combatir el latifundio se lo creó. Y luego viene el tema de la impunidad, ¿no? Porque ese expediente que te decía, primero dicen 50 muertos, después 4 muertos. ¿Cuál es la versión? Ningún herido en las fuerzas policiales y solamente 4 muertos. Pero era un funcionario del gobierno radical. Las investigaciones, todas las investigaciones históricas, hasta que aparece por fuera de la academia Vidal Mario, luego Pedro Solans, luego aparecemos un grupo de escritores, aparece una primera generación de indígenas como Juan Chico que escriben sus propias historias, todos por fuera de la academia, porque la academia hace una cosa más tremenda. En el 2002 premia Napalpí, la verdad histórica, un doctor en historia, dice: la verdad es que hubo solamente 4 muertos y lo demás son cuestiones indigenistas ajenas a los intereses de los propios indígenas. Cuando vos ves que defendía, su tesis había sido el buen gobierno de Fernando Centeno. Es decir, había un abroquelamiento para defender a un gobernador radical. O sea, hubo una impunidad política, hubo una impunidad jurídica y hubo una impunidad académica que se rompió cuando descubrimos que existía Melitona Enrique, de 107 años, que había existido Rosa Chará, que existía el abuelo Pedro Valquinta de 108, Mocoy, y la abuela Rosa Grilo, que llegó a 115 años. Es decir, porque además académicamente se planteaba en el Chaco, y hay gente que dice que fue testigo, pero es muy subjetivo, la memoria es muy subjetiva, lo que importan son las fuentes escritas. Tampoco habían fijados en las fuentes escritas. Es decir, estaban las abuelas y abuelos. Pero ¿qué había pasado con Napalpí? Por eso fue un genocidio. Porque el genocidio no solamente explica lo que le pasó a los del 24, sino lo que le pasó a los sobrevivientes. Habían perdido la lengua com. El lugar Napalpí dejó de llamarse Napalpí, que significa sitio sagrado de los muertos. Pasó a llamarse Colonia Aborigen. Perdieron la lengua. Juan Chico, el gran investigador, no sabía la lengua con y decía: yo sé que la verdad está en las abuelas y abuelos, pero yo perdí la lengua porque la forma de sobrevivir, nos decía Melitona, mi tío me arrastraba y me decía: ahora tenés que olvidar, tenés que silenciar, tenés que olvidar. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Decía. Entonces, la historia se corta, decía Juan Chico, cuando no pueden hablar las generaciones, ¿no? Y fíjate vos que Melitón Enrique tenía miedo tanto al guardapolvo blanco como al militar, porque le habían enseñado a perder la historia. Cuando Juan aprende la lengua, puede ser el historiador de su comunidad, y empieza a escuchar a las abuelas, a los abuelos, y la verdad estaba, pero nos faltaba no solamente el pensamiento crítico, la sensibilidad crítica para valorar lo que allí estaba. Cuando las comunidades empiezan a descubrir a sus mujeres estrellas, porque para los indígenas los hombres vienen de la tierra y las mujeres del cielo,
Son estrellas de verdad. Son estrellas de verdad, cambia. Hay como una especie de épica y orgullo, y a mí me toca en ese momento ser funcionario de cultura y llego con un compromiso: organizar el pedido de perdón del Estado chaqueño a los pueblos indígenas. 16 de enero del 2008, cumplía 107 años Melitón Enrique, pudimos hacerlo, pudimos hacerle la entrevista, y yo te diría que es el parteaguas, porque a partir de ese momento, que algunos dicen es solamente simbólico, empieza algo sanador, pero después había que hacer un juicio, el juicio de la verdad, y yo nunca me voy a olvidar en el 2022, porque lo hicimos en la Casa de las Culturas, que antes había sido un baldío, Casa de las Culturas. Y sí, tremendo edificio, ahí en la esquina, hermoso. Rodeado por la comunidad que seguía por las pantallas. Que engloba, expliquémoslo, porque sí, engloba todas las culturas, hasta la COM, claro. Exactamente, por eso no dijimos culturas, sino culturas, por eso ese espacio cultural tiene radio, tiene TV, y había escuelas presenciando el juicio, escuelas bilingües interculturales, y la palabra era sanador, reparador. No nos falta mucho, pero para nosotros que nos reconozcan que nos mataron por las tierras, que fuimos esclavizados, que tenemos las lenguas fueron oficializadas en el marco del bicentenario en 2010, como parte de esa reparación oficializamos las lenguas con Huichimocoy, falta muchísimo, pero bueno, me parece que a partir del 2008 algo se rompió, algo se resquebrajó en los muros del silencio y de la impunidad. ¿Qué es lo que hay porque son varias producciones, creo que la mayor, la más intensa es la tuya, Napalpí, El crimen por la tierra, genocidio y terricidio, 1924-2024, una historia de sajeo de nuestras tierras, de la editorial Contexto. Pero te cierro esto, ¿por qué te dije que si no sirve para explicar el presente, hacer historia es incompleta o muy, te diría, carente de un verdadero sentido? Porque el DNU 70/2023 del actual Gobierno Nacional busca la derogación de la ley de tierras. Nosotros tenemos un 15% de posibilidad de extranjerización. Lo libera totalmente. La derogación de la ley de bosques. El Chaco tenía un ordenamiento territorial de bosques nativos que tenía un coto de 200.000 hectáreas. Hoy la llevaron hasta 900.000 hectáreas. Busca además el DNU nacional la eliminación de la ley de control y manejo de fuego. Fíjate, estamos en Córdoba donde hubo incendios muy graves. La derogación de la ley de minerales, de glaciares. Hoy la disputa de este nuevo plan Cóndor 2 es por los recursos naturales, y más que nunca la matriz económica es extractivista. Así que uno puede pensar que Napalpí fue, pero puede pensar también que Napalpí está siendo por el genocidio en goteos que estamos sufriendo y por el terricidio también. No solamente ese ecocidio, ese epistemicidio. Cuando vos ves que los indígenas hablaban de su farmacia a cielo abierto, que buscaban yuyo, esta planta, Rosa Grillo a los 115 años nos mostraba cómo solamente tomaba té y determinadas infusiones y nos contaba de dónde extraía cada uno. Bueno, al perder el hábitat lo estás matando a ese pueblo, ¿no? Está haciendo. Espectacular. Dame una idea de la producción. Está este libro tuyo, como te decía, sí. Está Napalpí, El juicio por la verdad, la sentencia, son las actas del juicio. Exactamente, y la sentencia de la jueza Zunilda Nirenberger dice: primero, el juicio de la verdad sirve por tres cosas: es reparador, sanador, pero además plantea una obligación a los estados, el ejercicio de una pedagogía de la memoria intercultural que construya un nuevo nunca más, pero además la relación entre el crimen
y la motivación. Establece la sentencia que la motivación fue convertir en mano de obra esclava, la apropiación de sus tierras y un disciplinamiento frente a la asunción de un protagonismo social y político. O sea, la sentencia le devuelve a los indígenas una identidad. Eran asalariados, peleaban por mejores condiciones de trabajo, por eso también estuvieron junto a ellos hacheros, correntinos y santiagueños. Fíjate vos, les devuelve la identidad. O sea, víctimas sí, pero estaban luchando. Fue una huelga agraria indígena. Y Pedrito Solans escribió Crímenes en Sangre, un memorable ensayo a partir de un testimonio a Melitón Enrique y un libro de poesías también. Juan Chico, el investigador COM, hizo un formidable trabajo que se llama Los Crímenes de la Sangre, y hay una película además que con Edgardo Esteban... Qué laburo de equipo, qué brutal, ¿eh? Hay una película documental que se llama El vuelo del colibrí, en el Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires ya estuvo rodando, está por algunos festivales, un homenaje a Juan Chico, que además de investigar la Palpí, descubrió que 28 indígenas con y Mocoy estuvieron en Malvinas. Y la cuentan por qué Malvinas, porque en Malvinas ya habían estado los indígenas charrúas, estuvo el gaucho Rivero, ¿no? Y entonces como Martín García, lo mandaban ahí. Exactamente. Arrancaba ahí. Los más jóvenes indígenas no solamente hablan de memoria, verdad y justicia, incorporan al saberse también que estuvieron en Malvinas, memoria, verdad, justicia y soberanía. Estimadísimo Tete Romero, toda esta producción, los que nos están escuchando, siempre están las vías por redes. El que quiera estos libros, ¿con qué red o con qué web o con qué dirección se comunica? Librería Editorial Contexto, pueden entrar, de Resistencia Chaco, Librería Editorial Contexto, pueden entrar a la página de la librería para hacer la compra. Pero además yo tengo un canal de YouTube gratuito, de suscripción gratuita, se llama Culturicidio, donde hay breves videos sobre lo de Napalpí y sobre otras historias del Chaco y algunos videos literarios también. Bueno, hasta dentro de muy poco vaya uno a saber en qué cruce de camino y va uno a saber en qué feria del libro, de lo que sea. Un abrazo enorme, te lo agradezco de corazón. Bueno, abrazo para toda la audiencia, y nuestros destinos están, por suerte, bien aparejados para que nos sigamos encontrando. Bueno, la bondad de la patria grande, ¿no? Artigas, entre otras cosas, la construyó para este tipo de encuentro. Exactamente. Vos hablabas del fogón artiguista. Bueno, nos reúnen los fogones artiguistas, el espíritu artiguista. Abrazo enorme, Otro para vos.